Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? A continuación pues voy a poner el último video que les prometí acerca de cocientes notables, ¿verdad? Entonces recordemos que los cocientes notables es una expresión algebraica que tiene que ver o está relacionada con las fracciones algebraicas, ¿de acuerdo? Entonces un cociente notable sencillamente es una fracción algebraica de carácter especial. Y para los cocientes notables, vamos a escribir acá cocientes. Tenemos lo siguiente, ¿cierto? Para los cocientes notables existe una fórmula general que se llama x a la n más a la n, ¿cierto? Perdón. X a la n más o menos a la n, x más o menos a, ¿cierto? Esa es la fórmula general. Entonces vendría de la siguiente manera. X a la n menos uno disminuye, empieza a disminuir el exponente de n, más o menos x a la n menos 2 a más x a la n menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Más o menos x a la n menos 4 a la 3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hasta que lleguemos a más o menos a, o sea, esa nos queda un poquito fea, ¿cierto? Hasta que lleguemos aquí a la n menos 1. Entonces, nótese que tenemos, ¿cierto? Va disminuyendo, tenemos una disminución en n a medida que avanzamos hacia la derecha. Todos los exponentes de x van disminuyendo a medida que avanzamos a la derecha hasta que hace cero. Mientras que el exponente a va aumentando hacia la derecha, ¿cierto? A medida que nosotros avanzamos hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, listo. Ahí tenemos. Entonces, a medida que avanzamos hacia la derecha, el exponente de x disminuye, pero el exponente de a aumenta. ¿Listo? Entonces, con respecto a las cocientes notables, tenemos cuatro casos especiales. Vamos a verlos poco a poco. Entonces, como hemos dicho, ya aquí de esos cocientes notables hay cuatro casos especiales, ¿verdad? Vamos a ver el primer caso. El primer caso, pues lo colocamos aquí con un lapicerito rojo, ¿cierto? No sin antes contarles una cosa muy importante, ¿cierto? Eh, el, el número de términos algebraicos, aquí en esta parte, ¿cierto? El número de términos algebraicos son iguales a n, ¿de acuerdo? Es decir, n es la cantidad de términos algebraicos que pueden haber. Si aquí hay 5, si n es igual a 5, entonces hay 5 términos algebraicos. Si n es igual a 3, entonces hay 3 términos algebraicos. Si n es igual a 8, hay 8 términos algebraicos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar con esa explicación, con nuestro primer caso para tal punto. Vamos a borrar todas esas cositas que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece que nuestro primer caso, ¿cierto? Es el siguiente. El primer caso que vamos a exponer es x a la n menos a la n sobre x menos, ¿de acuerdo? Ok, el primer caso, hay una cosa por aclarar, ¿cierto? Solamente es válido cuando n puede ser par e impar y además hay un signo negativo tanto en el numerador como en el denominador.
¿Listo? Entonces, esta n, como hemos dicho, puede ser positiva o negativa, perdón, puede ser par impar, esta n puede ser par impar, ¿cierto? Y además hay un signo negativo entre el numerador y un signo negativo entre los dos términos del denominador, ¿de acuerdo? Entonces, pues, volviendo a recordar, es que este caballero tiene que ser, esta n puede ser par e impar, ¿cierto? Y aquí puede haber un signo negativo en el numerador como en el denominador, ¿vale? Entonces, aquí podemos escribir la siguiente parte, la siguiente fórmula. El primer caso nos dice que, vamos a poner el color. El primer caso nos dice que, ¿cierto? X a la n menos uno más x a la n menos 2 a más x a la n menos 3 al cuadrado más x a la n menos 4 al cubo, ¿cierto? Así sucesivamente hasta cuando tengamos más a la n menos uno, ¿de acuerdo? Nótese cómo la x disminuye en los exponentes a medida que aumentamos al movimiento hacia la derecha y a va aumentando sus exponentes a conforme nos movemos hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Por decir algo, tenemos un ejemplo, ¿cierto? Vamos donde n es impar. Por ejemplo, x a la 5 menos 32 sobre x menos. ¿Listo? Ok. Entonces sería 2. Recordemos que 2 a la 5 es igual a 32, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos 2 a la 5 igual a 32, entonces sencillamente vamos de la siguiente manera. X a la n menos uno sería 5 menos uno, nos daría 4, ¿cierto? Más x a la n menos 2 sería 5 menos 2, nos daría 3 por 2 a la uno más x a la 5 menos 3 nos daría 2, ¿cierto? 2 al cuadrado, ¿cierto? Más x a la n menos 4, ¿cierto? Nos daría x a la n menos 4, nos daría 1, ¿cierto? Por 2 a la 3, ¿cierto? Más x a la n menos 5, es decir, x a la 5 menos 5 nos daría 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque x a la 0 es igual a 1, ¿cierto? Más 2. Entonces tenemos aquí nuestra exposición. X a la 4, x a la 3 por 2, x al cuadrado por 2 al cuadrado, x por 2 a la 3 más 2 a la 4. Nótese cómo nuestro exponente va aumentando en las x a medida que nos movemos hacia la derecha. Perdón, nuestro exponente va aumentando, nuestro exponente va disminuyendo en las x, perdón, va disminuyendo, o con esto nuestro exponente disminuye en x a medida que nos movemos hacia la derecha, ¿cierto? Y va aumentando en el 2 a medida que nos movemos a la derecha. Entonces, nótese que en x disminuye cuando nos movemos hacia la derecha y en el número aumenta cuando nos movemos hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces eso nos daría x a la 4 más 2x a la 3 más 2 al cuadrado nos daría 4x a la 2 más 2 al cubo nos daría 8x más, esta sería nuestra respuesta a este cociente notable. ¿Listo? Nótese que aquí está el 5, ¿cierto? Y tenemos 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación ahora? ¿Cierto? Entonces, como ya comprobamos que, ¿qué pasa cuando x es par? Sí, cuando n es impar, perdón, vamos a probar cuando n es par. Entonces, tenemos aquí x a la 6, bueno, puede ser de la siguiente manera, x a la 3. No nos vamos a ir tan lejos para no hacer una cosa tan extensa. Menos 125 sobre x menos 5, ¿cierto? Entonces, sencillamente vamos a probar de la siguiente manera. X a la 3 menos 1 daría x al cuadrado, ¿cierto? Más x sencilla, ¿cierto? Por 5
más 5 al cuadrado. Entonces aquí prácticamente podemos darnos cuenta cómo el x al cuadrado, x, ¿cierto? Que va disminuyendo los exponentes a medida que aumentamos hacia la derecha. Y el 5 aumenta, perdón, aumenta los exponentes a conforme nos vamos a la derecha. Entonces, x en este momento disminuye sus exponentes a medida que aumentamos hacia la derecha, ¿sí? O a medida que nos movemos hacia la derecha. Y 5 aumenta los exponentes a medida que nos movemos a la derecha. No, es decir, vuelvo a repetir. X disminuye sus exponentes a medida que nos movemos hacia la derecha y el número, ¿cierto? Aumenta los exponentes a medida que nos movemos hacia la derecha. Esto nos daría x al cuadrado más 5x más 25. Ahí está. Para impares y impares. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Supongamos que sea par, ¿cierto? Vamos a borrar esta partecita. Toda esta partecita. ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de impares. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces vamos a mirar por aquí si x a la 3, entonces le metemos a x a la 4, que es par. Aquí es impar, el que hicimos es 3 es impar también, x a la 4, ¿cierto? Y aquí tenemos 625. Entonces sabemos que es x menos 5. Sabemos que 5 a la 4 es igual a 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5, 625. 5 a la 4 nos daría 625 y eso pueden corroborarlo en sus calculadoras. 5 a la 4 es igual a 620. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente, como es par, entonces sencillamente tomamos el x a la 3 a la n menos 1, x a la n menos 1 sería 4 menos 1 nos daría 3, ¿cierto? Más x a la n menos 2 nos daría 4 menos 2 nos daría 2 por el número sencillo que sería 5. ¿Ok? Más x a la n menos 3 sería 4 menos 3 nos daría 1 por 5 al cuadrado. Y el último sería más x a la 4 menos 4 que nos daría 0. X a la 0 es igual a 1, entonces sencillamente esto nos daría eh, x, x a la 0 nos daría 1, ¿cierto? Entonces aquí sencillamente nos daría 5 a la 3. ¿Listo? Ok, vale. Entonces esto sería x a la 3 más 5x al cuadrado más 25x más 125. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasa? Tenemos cuatro términos algebraicos. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro términos algebraicos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro ejercicio resuelto, tanto para potencias pares como para impares, ¿cierto? Y teniendo los signos negativos en el numerador y en el denominador. Entonces ahí podemos ver para impar y par, y con el signo negativo en el numerador y en el denominador. ¿Listo? Tenemos los dos casos. Ok, bueno, ahora vámonos para el segundo caso. Vamos a borrar toda esta parafernalia que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos con nuestro segundo caso. Con nuestro segundo caso, ¿cuál es el caso que necesitamos mirar ahora? Nuestro segundo caso nos dice que es el siguiente, ¿verdad? Entonces, es x a la n más a la n sobre x más a, ¿de acuerdo? Entonces, nótese que aquí en este entonces tenemos x a la n más a la n sobre x más a, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí una particularidad donde n es impar, ojo, donde n es impar, donde n es impar, a ver, regáleme un momento acá, donde n es impar y hay un signo positivo
tanto en el numerador como en el denominador. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con lo siguiente? Aquí como n es impar y hay un signo positivo también en el numerador, perdón, como n es impar y hay un signo positivo tanto en el numerador como en el denominador. N es impar y hay un signo positivo tanto en el numerador como en el denominador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? Tenemos lo siguiente. Entonces, aquí va a haber una fórmula que es x a la n menos uno, ¿cierto? Menos x a la n menos 2 a más x a la n menos 3 a al cuadrado menos x a la n menos 4 a al cubo y así sucesivamente hasta que lleguemos a la n menos uno, siendo aquí el negativo, ¿de acuerdo? Menos a la n menos uno, ¿de acuerdo? Aquí es más, me equivoqué, ¿cierto? Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y por último termina en, ¿de acuerdo? Viene a intercalar, ¿sí? Porque como es impar, ¿sí? Entonces tienen que haber números impares y resulta que es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y el último término es, ¿de acuerdo? Ok, vale. Entonces van intercalados, ¿sí? Entonces, por decir algo, vamos a hacer un ejercicio. X, entonces, como tiene que ser impar, supongamos que sea 5, ¿cierto? Más 3 por 3 9 por 3 27 por 3 81 por 3 81, 3 a la 5 vamos a mirar cuánto nos da. Tenemos 243, ¿cierto? Dividido en X más 3, ¿de acuerdo? Sabemos que 3 a la 5 es igual a 243. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? Entonces, sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Entonces, acá será igual a x a la 5 menos uno nos daría x a las 4 menos x a la 5 menos 2 nos daría x a la 3 a, ¿cierto? Bueno, no es a, ojo por eso, son los números, ¿de acuerdo? X a la 3 3, ¿cierto? Más x al cuadrado por 3 al cuadrado mm, menos x, ¿cierto? Por 3 a la 3 más 3 a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, nótese cómo automáticamente aquí podemos ver lo siguiente. Aumenta el 4 en el número, aumenta el exponente, perdón, en el número y disminuye el exponente en la letra. Es decir, en la letra disminuye a medida que movemos a la izquierda, a la derecha, ¿cierto? 4 3 2 1. Y en el número aumenta el exponente a medida que nos movemos hacia la derecha. Pues a medida que nos movemos hacia la derecha, el exponente en la letra disminuye. A medida que nos movemos hacia la derecha, el exponente en el número aumenta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a pasar a la solución. X a la 4 menos 3x a la 3 más 9 x al cuadrado menos 27 x más 81, ¿sí? Porque 3 a la 4 es igual a 81. ¿Listo? Ok, según las calculadoras. Entonces, nótese que aquí tenemos x a la 5, ¿cierto? Tienen que dar 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Ok. Entonces, ese es nuestro segundo caso. ¿Listo? Vámonos ahora con nuestro tercer caso. ¿Cuál sería el tercer caso?
Entonces, ¿qué va a pasar con el tercer caso? Entonces, ¿qué va a pasar con el tercer caso? Pasa y acontece que tenemos aquí un caso tercero. Entonces tenemos x, ¿cierto? A la n, x a la n menos a la n sobre x más a. Nótese que aquí ya vienen los signos incorporados, ¿de acuerdo? Ese es nuestro tercer caso. Espérenme tantito que quedó muy feo por acá. X más a. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa y acontece lo siguiente. Tenemos x a la n menos uno nos daría, perdón, x a la n menos uno, ¿cierto? Y sencillamente, pues vamos a afinarnos los signos que también intercambian, ¿cierto? Menos x a la n menos 2 a más x a la n menos 3 por a al cuadrado menos x a la n menos 4 por a al cubo, ¿cierto? Y así sigue, le sigue, hasta que tenemos aquí un menos, porque ahora sí es negativo, porque sencillamente es par. Ya les voy a explicar eso muy bien, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a la n menos 1. Esto que nosotros vemos acá, ¿se da por qué? Porque resulta y acontece que es válido si y solo si n es par, para todo n par, para, caramba, para n par, ¿cierto? Y el signo menos en el denominador, en el numerador, y el signo menos y el signo más, o positivo, mejor dicho, positivo, más en el numerador, en el denominador. Aquí me comí unas palabritas. En el denominador. ¿Listo? Entonces, para n par, si el signo es menos, y para n par y el signo menos está en el numerador y el signo positivo o el más en el denominador. ¿De acuerdo? Aquí, mejor le que escribimos aquí, negativo. Y el signo negativo. A ver si nos cabe. Negativo. Entonces, para n par y el signo negativo en el numerador y el signo positivo en el denominador. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Entonces, vamos a tomar, por decir algo, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, por decir algo, tenemos aquí 8, ¿cierto? X a la 8. Ahí está más, pero cambiarle la X a la 8 menos 1 sobre X más U. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente, ¿cuántos términos va a tener este polinomio? Este polinomio resultante va a tener 8 términos. Vamos a probar. Entonces sería x a la n menos 1 sería 7, ¿cierto? Menos x a la n menos 2 sería 6 por 1 más x a la n menos 2 sería 5. 7 menos 2, perdón, x a la n menos 3 sería 8 menos 3 nos daría 5 por 1 al cuadrado menos x
a la 8 menos 4 nos daría 4 por 1 a la 3, ¿cierto? Más x a la 8 menos 5 nos daría 3 por 1 a la 4, ¿cierto? Más, perdón, menos x a la 8 menos 6 nos daría 2, ¿cierto? 2 por 1 a la 5 más x por 1 a la 6 menos 1 a la 5. Entonces, nótese que cuando era par, ¿cierto? Y arriba eran positivos ambos, sencillamente acá este señor terminaba en positivo, ¿cierto? Ahora, como es impar y arriba es positivo y abajo, arriba es negativo y abajo es positivo, ¿sí? Solamente por el hecho de ser par, entonces aquí tenemos el último término que es negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta fórmula nos dice x a la 7, ¿cierto? Menos x por 1, ¿cierto? A la 6, ¿cierto? X a la 6, x a la 5 por 1 al cuadrado, ¿cierto? 1 al cuadrado nos daría 1 y x a la 5 por 1 sencillamente nos daría x a la 5, menos 1 a la 3 nos daría 3, nos daría 1 a la 3 nos daría 1, por x a la 4 nos daría x a la 4, ¿cierto? Más 1 a la 4, ¿cierto? Por 3, por x a la 3 nos daría x a la 3, ¿cierto? Menos 1 a la 5, pues nos daría así, 1, ¿cierto? 1 a la 5 nos daría 1, por x a la 2 nos daría x al cuadrado, más 1 a la 6 nos daría 1, por x nos daría x, menos 1 a la 7 nos daría, ¿de acuerdo? 1 a la 7 nos daría, ¿de acuerdo? Entonces sería un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, cinco términos, seis términos, siete términos, ocho términos, ¿de acuerdo? Y esa es nuestra solución. Ahora, por decir algo, vamos a hacer otro ejemplo más divertido. X a la 4, ¿cierto? Menos 16, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 sobre X más a 2, ¿de acuerdo? Sabemos que 2 a la 4 es igual a 16, ¿de acuerdo? Listo. Ok, vale. Entonces empecemos acá. Por X, eso sería X a la 3 menos X al cuadrado por 2 más X por 2 al cuadrado menos X, perdón, nos daría X 0, ¿no? Menos 2 a la 3, ¿de acuerdo? Y eso sencillamente pues nos daría x a la 3 menos 2x al cuadrado más 4x menos 8. ¿Por qué? Porque x a la 3 pues sí, 2x al cuadrado más 2 por 2, 4x menos 2 a la 3 nos daría 8, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces sería esta partecita que tenemos acá. Este es el resultado. 1, 2, 3, 4 términos y el exponente es de 4. ¿Listo? Ok, vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Sencillamente, este es nuestro tercer caso. ¿Listo? Para cuando n es par y arriba hay un signo negativo y abajo hay un signo positivo. ¿Listo? Ahora, hasta aquí nos dio la felicidad de cocientes notables. Todos los tres casos no tienen residuo. El último caso tiene residuo y no se considera un buen cociente notable. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece que tenemos acá, tenemos esta parafernalia, ¿listo? Y sencillamente tomamos acá eh, lo siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece que tenemos nuestro caso número 4. Nuestro caso número 4 viene dado por x a la n, ¿de acuerdo? X a la n más a la n sobre x menos a. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? X a la n más a la n sobre x menos a, ¿cierto? Entonces, nótese que aquí ya
Cambia los signos, arriba es positivo y abajo negativo. Esto solamente se cumple si y solo si existe un n, no importa si n no importa, no importa si n, no importa si n es par o impar. ¿Listo? Es que va a pasar, no importa si n es par o impar. Y aquí hay una cosa muy interesante también, de que el signo y el signo de arriba es positivo en su numerador, en su numerador, y es negativo en su denominador. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece lo siguiente, mis queridos y estimados estudiantes. Aquí sencillamente va a ser, este señor nos va a dar un resultado de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces nos daría siempre x a la n menos uno más x a la n menos 2 por a, ¿cierto? Más x a la n menos 3 por a al cuadrado más x a la n menos 4 al cubo, y sucesivamente hasta cuando tenemos más 2a a la n sobre x menos a. ¿Listo? Ok. Notes entonces de acá aquí, este señor es un residuo. Un residuo. Los tres casos anteriores no tenían residuos, por eso es que los tres casos se denominaban cocientes notables. Este caballero no se denomina cociente notable porque tiene un residuo, ¿cierto? Entonces, por decir algo, vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Por decir algo. Vámonos con x a la 6 más, perdón, s aquí a la 5, bueno, x a la 6 más a a la 6 sobre x menos a, ¿cierto? Entonces empezamos directamente con uy, qué está, empezamos directamente con nuestro primer término, que es x a la 5 más x a la 4 a, ¿cierto? N menos uno nos daría 5, n menos 2 nos daría 4 a más x a la n menos 3 nos daría 3 a al cuadrado más eh, x al cuadrado a la 3 para ambas. No sé qué pasa con estas a's hoy en día. A al cuadrado a la 3 más a más x a a la 4 ujú, más 2 a la 5 sobre x menos a. Esa es la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿cierto? Todo es x a la 5, pero aquí hay una cosa muy importante
Y qué pena con los. Ojo, 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 mis estudiantes, ojo. Ojo con esos errores que tenemos que tener acá en este estilo, ¿de acuerdo? Ojo. Mire, aquí tenía que escribir una solita, ¿cierto? Más a la 5 porque tienen que haber 6 términos, ¿de acuerdo? Y ahora sí viene más 2 a la 6 sobre, sobre x menos a. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos términos hay? Hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y 7. Ay, carambas. Ojo con esto, ¿cierto? Entonces, si hay, aquí hay uno, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿de acuerdo? Y 7 términos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestro residuo. Ojo, ojo. Nótese que aquí, hasta aquí, sería cociente notable, pero como que este caballero, que es el residuo, no se considera, no es cociente notable. ¿Listo? Ok. Entonces, ya para hacer un recuento en general, ¿cierto? Vamos a trabajar las cuatro fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues sencillamente sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6 términos algebraicos, fueron cociente notable perfecto, pero aquí como hay un residuo, sencillamente se le colocan los 7 términos. Por lo tanto, no es cociente notable en el cuarto caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a colocar los cuatro casos que tenemos acá, ¿de acuerdo? Suprimir, y vamos con este cuarto caso a suprimir. Entonces, ¿qué va a pasar, mis queridos estudiantes? Pasa y acontece que tenemos para el caso número uno, ¿cierto? Donde x a la n menos a la n sobre x menos a, ¿cierto? Se resuelve x a la n menos uno más x a la n, x a la n menos 2, ¿cierto? A más x a la n menos 3 a al cuadrado, así sucesivamente hasta que tenemos a la n menos uno para todo n, ojo por ahí con esto, para n, par o impar, ¿cierto? Con su signo negativo en el numerador y en el denominador, ¿de acuerdo? Entonces, para el segundo caso, para el segundo caso, ¿cierto? Tenemos x a la n más a la n sobre x más a. Entonces, ¿qué va a pasar acá? X a la n menos uno menos x a la n menos 2 a más x a la n menos 3 al cuadrado menos x a la n menos 4 al cubo, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que llegamos aquí ¿a qué? A más a a la n menos uno, ¿de acuerdo? Ese es nuestro segundo casito. Ujú. Nuestro segundo caso. ¿Listo? Ahora, pues sencillamente tenemos este tercer caso, x a la n, a la n más que, a la n menos, a la n, ¿cierto? Sobre x más a, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un tercer caso, pues aquí me faltó escribir algo importante, ¿no? Solo para n impar, ¿cierto? Aquí sería este para n par, ¿cierto? Entonces sería prácticamente igual a x a la n menos uno menos x a la n menos 2 a x a la n menos 3 al cuadrado menos x a la n menos 4
a al cubo, ¿cierto? Y sencillamente tenemos más a la n menos uno, ¿cierto? Aquí, en este caso, entonces le dejamos el negativo, ¿cierto? Menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que resulta que esto solamente se da para todo, solo para n. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Solo para n pan. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya por último, ¿cierto? Tenemos el que es, no es un cociente notable, pues que es x, ¿cierto? A ver, x, cuarto caso, ¿cierto? Que sería x a la n, ¿cierto? Más a la n sobre x menos a, con su fórmula de la siguiente manera, ¿cierto? Sería es igual a x a la n menos uno más x a la n menos 2 a más x a la n menos 3 a al cuadrado, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta cuando tenemos 2, a ver, cuando tenemos 2 a la n sobre x menos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, sencillamente tenemos este que es un residuo. Este señor de acá es un residuo. Y no es un cociente notable. No es un cociente notable. ¿De acuerdo? Entonces, no importa si n es par o impar. ¿Listo? Entonces, un cociente notable, dos cocientes notables, tres cocientes notables y cuatro, que este señor no es cociente notable. ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo, mis estudiantes? Eso es todo el resumen que tenemos que aprender para nuestro quiz o para el examen que viene próximo 17 de septiembre. Caramba, ya se nos viene encima. Entonces, vale, quedamos así. Entonces, nos veremos en una próxima oportunidad. ¿De acuerdo? Listo. Ojo, ojo, vayan estudiando y vayan resolviendo sus preguntas que con mucho gusto los atenderé. ¿De acuerdo? Bueno, éxitos y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego y feliz resto de día.